Abordaremos el tema viendo sobre la conceptualización de la ética. La ética es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana en relación con lo que se considera bueno o malo, correcto o incorrecto. Su objetivo acá es establecer principios y valores que nos orienten acciones humanas hacia una vida justa, digna y coherente. Continuamos con lo que es la ética a través de la historia. Aquí en la antigua ética, Sócrates mencionaba que el conocimiento y la virtud son insuperables. Platón, él decía que el bien es una idea suprema y la justicia es clave. Aristóteles, él buscaba la felicidad mediante un justo medio. En lo que es la ética medieval, aquí se dominaba en la religión, especialmente lo que es el cristianismo. Acá San Agustín mencionaba que la moral estaba basada en lo que es el amor a Dios. Santo Tomás de Aquino, para él era una reunión entre razones y fe, y lo que es la ética natural y divina. Ética moderna. Aquí en el Renacimiento y Reforma hubo una separación progresiva entre razón y fe. Había la ética del deber, donde se debía actuar con respeto a la ley interna. En el utilitarismo, acá lo correcto es lo que se produce con mayor utilidad o bienestar. En la ética contemporánea hubo una división de enfoques éticos, entre ellos está la ética existencial, que aquí se daba una responsabilidad individual y libertad. En la ética del diálogo se buscaba un consenso moral. En la ética de responsabilidad se debía pensar en las consecuencias. Y en la ética que se aplicaba debía ser una ética ambiental, profesional e empresarial. Ahora vamos a hablar sobre la ética relacionada con otras ciencias. Hemos tomado las tres principales y más relevantes que podemos tener, entre las cuales destacamos la psicología. Es un factor indispensable y muy relevante, ya que en estas se mezclan distintas estrategias y componentes. Por ejemplo, tenemos las emociones. Sabemos que las personas estamos sujetas a las mismas, ya sea por el entorno en el que vivimos, por el hábito en el que nos desarrollamos o por las maneras en las que respondemos ante un estímulo. También tenemos que tener en cuenta que esto se tiene que dar a través de un proceso mental. Todos las personas generamos procesos para llegar a un juicio moral. Aquí viene el tema. ¿Qué es para nosotros un juicio moral y qué es para las personas del juicio moral sobre nosotros? Entonces hemos tomado la psicología como espacio relevante para generar tanto emociones, procesos mentales y juicios de valor. Ahora seguimos con otra muy indispensable, como es la sociología. En esta vamos a estudiar o vemos la relevancia más importante que tenemos, como los valores fundamentales que siempre generamos y siempre aprendemos, y parte principalmente de la enseñanza del hogar como primera escuela y después nuestra escuela como segunda familia. También tenemos que tomar en cuenta que distintos factores culturales, ya sea por nuestra religión, cultura o tradición, se ve inmerja o se ve reflejada los cambios sociales. Estos suelen estar o son mismos del entorno en el que nos estamos formando y desarrollando, y también con la influencia de otras estrategias o otros factores externos hacia nosotros. Ahora, uno de los más importantes pero más relevantes, también tenemos el derecho como tal. Aquí nos enseñan a regular, tenemos leyes, constituciones, reglamentos, artículos que generan y están detrás de un juicio de valor. También es muy importante que aquí la jurisprudencia y el dictamen está sujeto tanto a la psicología como a la sociología. También tenemos aquí los valores y deberes de los y las personas que tenemos, porque así como tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, así como tenemos espacios de reflexión, tenemos espacios de autoconciencia y dictamen propio. Aquí es muy importante destacar que en el derecho siempre va a ser un espacio neutral, imparcial y sobre todo equitativo, pues todas las personas gozamos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es así como el Tratado de la Organización Mundial de los Derechos Humanos genera que todas las personas están sujetas a estos desde el momento en que nacemos, y ninguna de ellas puede renunciar a los. Clasificación de las teorías éticas. Esta se divide en ética cognitivista y no cognitivista.
En la primera nos dice que los juicios morales pueden ser verdaderos o falsos porque se basan en el conocimiento racional de lo que está bien o mal. Esta se divide en dos partes, en teológicas y deontológicas. En las teológicas la podemos definir como finalidad porque es el propósito último al que tienden las acciones humanas, ya que toda conducta moral debe estar orientada hacia un fin supremo. Y también se la entiende como felicidad, como el estado pleno y duradero que se alcanza cuando el ser humano cumple su finalidad natural y espiritual. La comprenden cuatro teorías: el naturalismo, que se la entiende como carácter universal por las normas morales y jurídicas derivadas del derecho natural, que son válidas para todos los seres humanos sin importar su cultura, época o lugar. Y también como derecho natural, porque son las normas y principios morales y jurídicos que derivan de la naturaleza humana y la razón, no de las leyes impuestas por los gobiernos. Segundo, el hedonismo. Lo entendemos como máximo placer porque es el objetivo supremo de la vida humana, entendido como goce, bienestar o disfrute personal. También como ausencia del dolor, porque evita el sufrimiento y las molestias físicas o mentales, ya que el dolor es considerado el mayor mal. Tercero, eudemonismo. La entendemos como la felicidad final porque nos afirma que el fin último del ser humano es alcanzar una felicidad completa, estable y duradera, más allá de placeres momentáneos. También como desarrollo del ser, porque nos dice que la felicidad se logra mediante el cultivo de virtudes, la razón y una vida moralmente buena que realiza una persona. Y por último, el utilitarismo, que se le entiende como gran beneficio posible para el mayor número de personas, evaluando el impacto colectivo de nuestras acciones. Y también porque evalúa las acciones, que no solo juzga la intención, sino las consecuencias. Una acción es moral si produce más beneficios que perjuicios para la mayoría. En la teoría cognitivista tenemos las deontológicas, que son aquellas que se centran en el deber moral más que las consecuencias de las acciones. El valor moral de una acción está en si cumple con ciertos principios o normas racionales, independientemente de su resultado. Dentro de esta corriente tenemos dos enfoques. El primer enfoque es la ética de Immanuel Kant, 1724 y 1804, en el cual nos explica sobre la moral que no depende de sentimientos o consecuencias, sino del uso de la razón pura. También tenemos el principio central, que ordena actuar solo según máximas que puedan convertirse en ley universal. Por ejemplo, no mientas, porque si todos mintieran, el concepto de verdad desapareciera. También tenemos la autonomía, que cada persona debe ser tratada como un fin en sí misma, nunca como un medio. Y también tenemos las normas éticas que valen para todos sin excepción. En el segundo enfoque tenemos la ética de los derechos. Este enfoque es moderno y se deriva en parte del pensamiento kantiano, pero también de tradiciones liberales y del derecho natural. Algunas características que tienen es que, por ejemplo, toda persona posee derechos morales fundamentales, como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, que deben ser respetados sin importar las consecuencias. También tenemos la justicia, o sea, es decir, que la acción moralmente correcta es la que se respeta los derechos de cada individuo. También tenemos que a menudo se vincula con documentos como la Declaración de los Derechos Humanos y, por ejemplo, también otra puede ser la Constitución. La influencia contemporánea ha tenido un impacto profundo y transversal en muchas áreas contemporáneas, especialmente en la política, la justicia social, la bioética y el derecho internacional. La ética de los derechos trasciende la teoría y actúa como un criterio moral y legal en la defensa de la dignidad humana, incluso frente al poder del Estado, la mayoría o intereses económicos. También es una herramienta clave para exigir justicia en sociedades complejas y globalizadas. La teoría ética no cognitivista. Estas teorías sostienen que los juicios morales no son afirmaciones objetivas, como por ejemplo decir robar está mal. No son afirmaciones verdaderas o falsas. Es decir, no describen hechos objetivos como si fueran verdades científicas. En lugar de eso, el cognitivismo
dice que los juicios morales expresan emociones, actitudes o mandatos, por eso no tienen valor de verdad. Las teorías éticas no cognitivistas incluyen tres corrientes principales: el emotivismo, el prescriptivismo y el relativismo social. La primera es el emotivismo, que afirma cuando decimos eso está mal, en realidad estamos expresando una emoción negativa, como desaprobación o rechazo. Es como si dijéramos eso no me gusta. Los autores clave en esta teoría son Alfred Jules Allier y Charles Stevenson. La segunda es la prescriptivismo, que sostiene que los juicios morales no son en realidad órdenes o recomendaciones. Por ejemplo, no robar se interpreta como un mandato: no robes. Esta teoría fue propuesta por Richard Mervyn Herr y destaca que los mandatos deben aplicarse de forma universal. Finalmente, el relativismo social plantea que los juicios morales dependen de la cultura o del grupo social. No hay un criterio único de lo que es bueno o malo, ya que eso cambia según la sociedad. En resumen, estas tres teorías muestran que para el no cognitivismo la moral no se basa en hechos, sino en emociones, normas o costumbres culturales.